buenos días con todas y todos, queridos amigas, amigos, gestores culturales, estudiantes aquí de la universidad, representantes de organizaciones sociales, colectivos culturales. Realmente qué gusto compartir esta jornada de generación crítica, de pensamiento, de lo que queremos construir en nuestra patria alrededor del trabajo de todas y todos los gestores culturales. Y en especial quiero dar un agradecimiento muy especial a quienes han mantenido vivo este congreso durante 4 años. Y son 4 años que yo creo que han permitido fortalecer de tal manera que este cuarto encuentro pues tenga una participación muchísimo mayor a la expectativa generada, y por eso felicitar tanto a la Casa de la Cultura, a través tuyo como vicepresidente, un saludo fuerte para Raúl Pérez Torres, a Juan Ruales, que es quien nos ha convocado a todas y todos a este espacio, a Miguel por habernos recibido en esta casa universitaria, y compartir además con compañeras y compañeros en esta mesa, de la que sin duda alguna saldrán reconocimientos y reflexiones, sobre todo importantes para nuestra tarea como gestores culturales. Y definitivamente es un agrado que el cuarto congreso se celebre en esta tierra, en mi tierra, a la que además quiero darles la bienvenida a todos los que nos acompañan en Imbabura, de diferentes provincias del país, y también compañeros y compañeras de otros países, especialmente latinoamericanos, que se encuentran aquí. Y me honra que se desarrolle en una provincia donde además habita uno de los pueblos más industriosos y culturalmente ricos de nuestra patria, como es el pueblo Otavalo. Y además una provincia en la que... Y además una provincia que ha alumbrado a algunos de los más importantes representantes de la cultura nacional, como el sociólogo y crítico literario ibarreño Agustín Cueva. En su libro, Agustín Cueva, Entre la ira y la esperanza, nos decía: la cultura no podrá totalizarse mientras la totalidad del pueblo no se haya adueñado de la totalidad de su historia. Adueñarse de la historia es otra manera también de hablar de la memoria. Un pueblo sin memoria es un pueblo que no se ha apropiado de su historia, que la desconoce. Y en consecuencia, un pueblo que desconoce su historia es un pueblo que se desconoce, es decir, un pueblo sin identidad. Estas palabras del pensador ibarreño son de lo más oportunas para empezar a reflexionar en torno al patrimonio y la memoria, que es el tema que nos convoca en esta mesa y como apertura de este cuarto congreso. Esperamos que sobre todo algunas ideas que aquí se viertan nos puedan dar el camino para imaginar una nueva matriz cultural en el Ecuador. Y en este congreso se analiza primordialmente el tema de la gestión cultural y, por sobre todas las cosas, la reflexión sobre patrimonio y memoria no puede estar ajena a esta problemática. La gestión cultural es todo, menos un asunto de carácter meramente técnico. No solo porque se ocupa de la cultura, que ya es un terreno muy político, sino porque no hay herramienta de planificación, coordinación o rendición de cuentas que sea tan movilizadora como justamente el tema cultural. Y no es fortuito que desde la Asamblea Nacional, institución a la que represento, demostremos un interés especial y una implicación creciente en torno a la gestión cultural. No es fortuito tampoco que la gestión cultural se esté pensando con miras a la construcción de una nueva matriz cultural, y que ésta a su vez esté estrechamente ligada con la matriz productiva que desde el Estado se pretende transformar. En otras palabras, debemos ubicar este congreso en el momento histórico que atravesamos. Hemos recuperado el Estado ya no está en manos de los intereses de una minoría. Hemos recuperado lo público y queremos desde el Estado darle una centralidad y un protagonismo sin precedentes al tema cultural. Entendemos que la cultura debe ser un bien común tutelado por el Estado, que debe regular por un lado su acceso y su producción, y por otro lado garantizar que los beneficios asociados a la producción cultural sean socializados. En otras palabras, el Estado tiene un rol a favor de la democratización del acceso a la cultura y a la producción cultural.
y tiene también un rol a favor de la democratización de las rentas generadas por esa producción. La cultura es una noción amplia. No es mi propósito agotar aquí, además que lo compartiremos entre todos los miembros de la mesa, algunas definiciones de cultura. Quisiera, sin embargo, hacer una precisión que me parece importante expresarla adecuadamente en este espacio, y no desde la academia ni desde la propia institucionalidad a la que represento, sino precisamente desde la experiencia que hemos tenido en el campo del activismo cultural y como dirigente política que nos ha dejado en el transcurso de estos años. Quisiera distinguir por un lado la producción cultural y por otro en particular las actividades culturales generadoras de beneficios económicos, lo que desde la teoría social ha sido descrito bajo la categoría de industrias culturales. La potencialización de esta esfera de producción que tradicionalmente ha sido marginal en nuestra economía debe contribuir a un cambio de la matriz productiva. Dicho de otra manera, el desarrollo del sector de la cultura puede contribuir a que diversifiquemos nuestra economía y restemos importancia, por ejemplo, al sector hidrocarburífero a favor del sector de los servicios. Bajo esta óptica, es tarea de los gestores culturales potenciar el sector cultural de la economía. Por otro lado, identifico la matriz cultural. Esta nace de una ruptura con los patrones culturales hegemónicos y abarca todos y cada uno de los ámbitos de la vida social. Si el patrón cultural dominante ha venido siendo el Estado-nación europeo, la nueva matriz cultural debe incorporar al Estado plurinacional. Si el patrón cultural dominante ha sido el individualismo, la nueva matriz cultural debe incorporar la importancia de lo colectivo. Si el patrón cultural dominante ha sido la acumulación competitiva, la nueva matriz cultural debe abogar por la redistribución justa de la riqueza. Si el patrón cultural dominante ha sido el ser masculino, blanco, adulto, la nueva matriz cultural debe defender a la mujer, al afroecuatoriano, al indígena, al niño, al anciano. De alguna manera, la matriz cultural engloba la matriz productiva, engloba a todas las esferas de la vida misma. Es un asunto de conciencia, por supuesto, es un asunto de lucha y es un asunto de memoria. Volvamos a la memoria, dice el subcomandante Marcos. Nuestros más antiguos nos enseñaron que la celebración de la memoria es también una celebración del mañana. Ellos nos dijeron que la memoria no es un voltear la cara y el corazón al pasado, no es un recuerdo estéril que habla de risas o lágrimas. La memoria, nos dijeron, es una de las 7 guías que el corazón humano tiene para andar sus pasos. Las otras 6 son la verdad, la vergüenza, la consecuencia, la honestidad, el respeto a uno mismo y al otro y el amor. La memoria es sobre todo, dicen nuestros más primeros, una poderosa vacuna contra la muerte y el alimento indispensable para la vida. Por eso, quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la vida, y quien no tiene memoria está muerto. Entonces, recogiendo estas palabras del subcomandante Marcos, decimos que hablar de la memoria nos remite casi naturalmente a ese lugar social de la subalternidad, pues la memoria es hermana de la resistencia. ¿Y quién es mejor que los pueblos indígenas y los pueblos afroecuatorianos para contar su historia de subalternización, resistencia y preservación de la memoria? En Europa y en nuestro continente no han faltado alertas frente a la crisis civilizatoria que enfrenta la humanidad. Así lo ha hecho, por ejemplo, el sociólogo belga Francois Joutard y el sociólogo venezolano Edgardo Lander. Ante ello, la memoria de los pueblos indígenas, su ideal de relacionamiento armónico con la naturaleza, la primacía de la comunidad sobre el individuo, dan pistas cómo salir del atolladero provocado por el modelo industrializante, productivista, individualista del extremo que surgió en el occidente. De ahí nace nuestro buen vivir, nuestro summa causae. El summa causae hunde sus raíces en la memoria de nuestros pueblos,
en sus prácticas y cosmovisión ancestrales, de alguna manera inaugura una nueva matriz cultural. Pero la memoria no se agota en el legado de los pueblos y nacionalidades. La memoria reposa también en las manos habilidosas de los artesanos y orfebres, de los saberes transmitidos de generación en generación por los hombres y mujeres de oficios. La memoria es conciencia histórica de las luchas que han librado nuestros abuelos para sacarnos del hambre, la ignorancia, la injusticia. Puesto que la existencia y el desarrollo de los oficios, la pervivencia de ciertas prácticas sociales no han sido inmunes al desarrollo de las luchas de los pueblos, sino que están directamente ligados a ella. Las personas y las cosas, los lugares, son los recipientes de esa memoria. El patrimonio es donde se condensa la memoria social. Entendemos al patrimonio como recurso, pero también como proceso vivo y no como algo inmovilista. Los bienes culturales, tangibles e intangibles, no son residuos de un tiempo pasado que hay que conservar en un supuesto modelo ideal. El patrimonio, como resultado de una construcción social, refiere un conjunto de bienes culturales y expresa la identidad del grupo social que los generó. El patrimonio es un elemento mediante el que se establece la diferencia con los otros grupos sociales y culturales, un recurso de identidad que a su vez representa un factor de resistencia contra los embates de la uniformización. El patrimonio intangible es la base de la identidad, la creatividad y la diversidad cultural. Es un patrimonio vivo, una continua recreación que cobra vida a través de los seres humanos y sus prácticas y formas de expresión a través de la cultura. El patrimonio, entonces, es pasado actualizado en permanencia. El patrimonio es presente. Por supuesto, el desafío está en pensar cómo logramos, a través de la cultura, revitalizar ese patrimonio, adueñarnos de la memoria de nuestros abuelos y moldearla también en función de las transformaciones que experimentamos las nuevas generaciones de nuestro país. El desafío está en pensar cómo hacemos que este patrimonio, que esta memoria que es local, logre integrarse en el acervo cultural de la humanidad. El Ecuador debe proyectarse fuera de sus fronteras, a través de su cultura, para que todos los pueblos del mundo también se beneficien de nuestra riqueza cultural. El desafío también está en generar actividades económicas a través de ese patrimonio que poseemos y que alimentamos constantemente. Aunque claro está, lo difícil es encontrar el equilibrio entre esa legítima búsqueda del beneficio que puede ser fuente de desarrollo para el país y diferenciarlo de los caprichos del mercado. El peligro está en supeditar sin más la cultura a las leyes del mercado. Todos recordamos que cuando los pensadores de la Escuela de Frankfurt teorizaron acerca de las industrias culturales, lo hicieron desde una visión muy pesimista, desde una crítica de aquello que el desarrollo del capitalismo y la búsqueda desenfrenada del lucro habría provocado en la cultura. En el ámbito de la cultura han tenido y tienen lugar protagónico las gestoras y los gestores culturales. Pero la gestión cultural también es fundamentalmente una cuestión de Estado. En el Estado reposa la regulación de la cultura, que es una tarea pendiente en el Ecuador, y que de aquí, de este Congreso, se harán los insumos valiosísimos para continuar en la construcción de lo que quedó pendiente. La ley de cultura, que hoy piensa transformarse para ser muchísimo más grande a través de un código de cultura y patrimonio, que además se enlace a un código de la ciencia, la investigación y el conocimiento, que procure el bienestar de nuestra propiedad intelectual y el empoderamiento ecuatoriano de esa propiedad intelectual de muchos de nuestros gestores y gestoras ecuatorianas. En el Estado también reposa en parte la infraestructura y los equipamientos culturales. Finalmente,
la formación y la capacitación de las gestoras y los gestores culturales deben ser objeto de un esfuerzo estatal. No por nada el Ecuador ha hecho una apuesta muy fuerte con la creación de la Universidad de las Artes en Guayaquil, que forma parte de la iniciativa de transformación del ámbito de educación superior, que por medio de las 4 nuevas leyes que crearon las universidades estatales hemos aprobado, que señala un rumbo firme para el país que soñamos. Tenemos tanta riqueza en nuestro país, pero igual debemos reconocer que faltan políticas públicas para el desarrollo cultural. Los males del sistema capitalista, por ejemplo, nos dejó un pueblo que lee poco. Y eso es otro de los retos que tenemos desde las y los gestores culturales. No sacamos nada, y el año pasado justamente celebramos el Año Internacional de la Quinoa. No sacamos nada si es que esta relación de conciencia y de cambio de la matriz cultural declara días, declara años, declara festejos, si dice que su población realmente sepa lo primordial que es cambiar los modos y los hábitos de vida. No sacamos nada hablando y potencializando la quinoa si nuestros guaguas en las escuelas no consumen quinoa, si nosotros mismos no lo hacemos tantas veces y tantas riquezas que hemos dejado pasar por nuestras manos. Hace unos años, mi lugar en la cultura era fuera del Estado. Ahora que participo en él, entiendo que debe existir un trabajo mancomunado entre gestores culturales, un Estado responsable y una ciudadanía que sin duda alguna esté deseosa de participar en este campo y en el ámbito de la cultura y del cambio de esta matriz. Segura estoy y estamos todos quienes apostamos por este cambio de la matriz, que nos llenaremos y nos seguiremos alimentando de las experiencias de cada uno de nosotros en nuestros territorios y con nuestras diversidades, que es lo más rico que tiene el Ecuador, justamente la diversidad cultural. Así que esperamos poder aportar con reflexiones para que el transcurso de este Congreso puedan ser debatidas y también podamos tener insumos para seguir construyendo todo lo que falta por hacer, que en materia de cultura es bastante todavía. Gracias.